visto hasta ahora la función de producción de la empresa, hemos visto la importancia que tiene el producir con eficiencia, que aumenta la productividad, disminuye los costes y nos hace competitivos en el mercado. Y vamos a empezar a analizar en esta parte del tema el proceso de producción, es decir, cómo elaboramos nosotros el producto en una empresa. Si hablamos de un proceso, ya sabemos que estamos hablando de un conjunto de fases ligadas de manera secuencial. ¿Cuáles son esas fases o esas actividades que llevan a cabo las empresas para elaborar el producto y distribuirlo? Pues estas que tenemos aquí. En primer lugar, el aprovisionamiento. Cuando hablamos de aprovisionamiento estamos diciendo la adquisición de materias primas y de todos los materiales que se necesitan para la elaboración del producto. Ese es el aprovisionamiento. En esta fase lo importante es la selección de los proveedores e intentar fijar las mejores condiciones posibles con ellos. Eso nos puede abaratar los costes, hacer que los pedidos nos lleguen a tiempo, no se produzca ninguna ruptura de stock como consecuencia de falta de materiales para la producción y tengamos la calidad necesaria para la producción de nuestros productos. Esa es la importancia de esta primera fase que llamamos de aprovisionamiento. Tenemos ya los materiales y empezamos con la producción, es decir, con la transformación de materias primas, de todos esos materiales que hemos adquirido, en los productos terminados, en los productos que nosotros vamos a elaborar. Aquí, en la fase de producción, lo importante es cumplir los estándares de calidad en todas las etapas. Es decir, los estándares de calidad lo que nos permiten es producir aquello que efectivamente habíamos dicho que íbamos a producir, con todas las características que tiene ese producto. Todas las características que lo hacen único y que hacen que siempre produzcamos con las mismas características, porque son las que previamente nosotros hemos definido. Eso es cumplir los estándares de calidad. Y la última, una vez que tenemos el producto, es la puesta a disposición del producto al cliente. Y aquí hablamos de empaquetado, almacenamiento, adaptarlo en definitiva al cliente en cualquiera de sus modalidades. Esto es lo que llamamos la logística de la empresa. En esa logística, pues el transporte gana importancia si hacemos un producto único, si hacemos lotes para la venta del producto o cómo lo ponemos a disposición, si hacemos el transporte con nuestros propios medios, si contratamos empresas que nos realicen el transporte, pues todo eso es la adaptación del producto, es decir, esta última fase que sería la puesta a disposición del producto en manos del cliente. Bien, ya hemos visto entonces cómo elaboramos el producto. Vamos a ver, de modo general, vamos a ver ahora concretamente qué tipos existen de procesos de producción. Esta clasificación la vamos a hacer atendiendo a distintos criterios. En primer lugar, atendiendo al destino del producto, es decir, lo que nosotros fabricamos es por encargo porque previamente nos han dicho que quieren este producto o nosotros fabricamos para el mercado el producto que nosotros diseñamos y lo ponemos a disposición de los consumidores. La producción por encargo se hace, por ejemplo, pues para los buques que se les pide a las navieras fabricadoras de barcos, pues se les pide un determinado barco con unas características concretas y a partir de ahí, bajo ese pedido, pues se hace la barandilla de una vivienda que se quiere construir, pues también se hace bajo pedido en función de las características que la persona que vaya a instalar y de las medidas que quiera o que desee la persona que las vaya a instalar, pues que tenga ese producto. Esos son productos por encargo. Según el grado de individualización del producto, pues tenemos una producción en masa, es decir, obtenemos una gran cantidad de productos, normalmente en cadenas de montaje y con división del trabajo. Es decir, un trabajo continuo que se va elaborando a través de distintos trabajadores. Puede ser un único trabajador normalmente, o pequeños, varios trabajadores, pero pocos, que trabajan de forma artesanal, es decir, sin intervención de mucha maquinaria o de pequeña maquinaria, simplemente que se maneja casi de forma artesanal. Y fabricación en lotes o fabricación discontinua, es decir, se fabrican pocos modelos de distintos productos con intervención de maquinaria, pero no en masa. Otra de los criterios o de las formas de clasificación de la producción, pues según la continuidad temporal de la producción. Y aquí hablamos de una producción continua o intermitente. Continua cuando no hay ninguna interrupción, intermitente cuando la producción
pues como consecuencia de que no existe ningún problema técnico ni de costes para poder parar, es decir, que podemos parar y no ocurre absolutamente nada, al día siguiente se empieza la producción normalmente y no ha ocurrido nada, no hay ningún aumento de coste ni han sufrido la maquinaria, pues entonces eso sería una producción intermitente. Hay determinadas producciones que utilizan elementos químicos que corroen los metales y por tanto además que no se utilizan solo en una cantidad, en una unidad de producto, sino en sucesivas unidades de producto y no se pueden dejar, por ejemplo, en las tuberías porque lo corroe. Pues entonces no se puede parar el proceso productivo. O bien los altos hornos, que tienen mucho coste y mucho desgaste de la maquinaria, la puesta en funcionamiento y la parada de esas maquinarias. Pues los altos hornos normalmente, no normalmente, sino que nunca, tienen paradas, salvo que sean paradas técnicas de mantenimiento o paradas temporales por falta de producción. Pero por todo lo demás, se produce sin interrupción en el tiempo. Esas son empresas que trabajan 24 horas al día, 7 días a la semana. Eso sería la producción continua. Según la intensidad del factor humano, hablamos de una producción manual, si es fundamentalmente cómo se produce, con mano y sin intervención de maquinaria, o mecanizado, si interviene la maquinaria y se usan herramientas, pues junto con el factor humano para la producción, o bien automatizado o robotizado, es decir, ya empleamos máquinas que se programan previamente y que hacen tareas repetitivas y la intervención humana en este caso es prácticamente para programar exclusivamente e ir introduciendo quizás los materiales en el proceso y poco más. Por último, según la cantidad de productos que se obtienen, pues hablamos de una producción simple, que esto prácticamente es inexistente. Casi siempre la producción es múltiple, es decir, tú produces un determinado bien y a la vez, además de ese bien, pues se obtiene de manera inexorable otro producto en ese mismo proceso productivo. Bueno, pues dependiendo del valor de ese otro producto, podemos hablar de una producción múltiple o de una producción simple si es de escaso o nulo valor el producto o el subproducto que se obtiene. Bien, esa es la clasificación según el proceso, los tipos de procesos de producción. Si seguimos hablando de la producción, ya lo último que nos queda, una parte muy importante, es la calidad en el proceso productivo. Cuando veíamos las fases del proceso productivo, decíamos de la producción y decíamos que lo importante en esa fase era el control de calidad. Bueno, pues vamos a analizar la calidad en ese proceso productivo. ¿Qué entendemos nosotros por calidad? El conjunto de características que definen el producto. No se trata de las mejores características, sino lo que nosotros hemos dicho que es ese producto. Y eso estamos hablando de costes, estamos hablando de estándares establecidos y estamos hablando de control de procesos. Influye en los costes, en los estándares y en el control de procesos. Cuando decimos que influye en los costes, lo que estamos diciendo es que pretendemos producir, en este caso, siempre intentando obtener los menores o mejorar en el tema de costes para ser más competitivos. Fijamos para ello unos estándares de producción que debemos de cumplir. Aquí tenemos, por ejemplo, un estándar de producción. Esto es para la producción de un ala de un avión. Bueno, pues el ala del avión, en este caso, necesita tener una altura concreta que se mide con un control de proceso previamente establecido. Obviamente, hablamos de una distancia quizás de milímetros que se admiten como error, porque pues, una de las cosas que hay que establecer cuando hablamos del control de procesos es qué margen de error vamos a admitir para producir siempre, que esta es la principal consecuencia de la calidad en el proceso productivo, es generar la capacidad de producir un bien con una exactitud repetible. Esa es la consecuencia principal del control en el proceso productivo. Ser capaces de producir siempre un bien con una exactitud que seamos capaces de mantener en el tiempo, porque establecemos estándares y esos estándares son los que nosotros vamos a intentar mantener. Si hablamos, por ejemplo, de producción química, de productos de medicina, a lo mejor de viales, ampollas, vamos, viales de producción, bueno, pues esos viales es posible que tengan algunas partículas externas, pero vamos a establecer un máximo de partículas que podemos admitir para decir estamos dentro de la calidad del producto que nosotros estamos fabricando. Bien, entonces,
¿Cuáles son las razones que nos hacen, que hacen la existencia de un control de calidad dentro de la empresa? Porque el control de calidad es costoso, es personal, es repetición de procesos, en algunas ocasiones cuando se detecta o eliminación de productos de mala calidad. Bueno, pues tiene en primer lugar razones económicas, pues para evitar repetición de procesos, pero del producto entero, una vez que todo el producto esté ensamblado, pues evitar eso, evitar pérdida de tiempo y de materiales, y es más, si lo detecta el cliente, eso produce, en primer lugar, la obligación de subsanar al cliente y, en segundo lugar, una pérdida de imagen. Es decir, el llevar a cabo ese control de calidad en el momento es lo que nos obligaría a tener ese producto de calidad, el ir controlando, a obtener ese producto de calidad que evite todos estos inconvenientes. Razones comerciales de imagen de marca en el sentido en el que la calidad del producto, es decir, nosotros cumplimos con los estándares que previamente hemos establecido, pues eso fideliza a la clientela y nos permite, en la medida en la que somos fiables, nos permite mejorar nuestra imagen y subir el precio. Y por último, las relaciones con otras empresas externas, en la medida, vuelvo a decir, en que producimos con la calidad que previamente hemos establecido, es decir, que somos fiables, eso nos permite asociarnos o relacionarnos mejor con otras empresas, con consumidores, con entidades financieras, porque mejora, en definitiva, nuestra imagen. Esto va en relación a la imagen de la empresa.